Aquella noche, la radio de la camioneta chisporroteó con una voz tan baja que parecía venir de dentro de mi cabeza, no del aparato. Si escuchas a los cerdos, no enciendas ninguna luz. Me reí nervioso, porque todavía faltaban 12 kilómetros de camino de tierra hasta la finca de mi tío Mauro, y él ya era conocido por inventar supersticiones para asustar a las visitas. Solo que, en el mismo instante en que terminó el mensaje, algo golpeó el costado del vehículo con un golpe sordo, como si un animal pesado se hubiera lanzado contra la puerta. Frené de golpe, el volante casi arrancándome las manos, y los faros barrieron la oscuridad frente a nosotros. No había nada en el camino, solo maleza alta, la cerca torcida, y más adelante un olor podrido, dulce y caliente, subiendo desde la negrura como el aliento de una tumba abierta. Me llamo Daniel, y no habría ido a ese lugar si no fuera por la llamada de mi madre, 3 días antes, diciéndome que el tío Mauro estaba mal de la cabeza y necesitaba mi ayuda para resolver asuntos de la finca. Hacía años que no hablaba con él, pero mi madre insistió tanto que terminé aceptando. En realidad, también necesitaba el dinero que él me había prometido. La finca estaba aislada, cerca de una región que casi nadie frecuentaba, un pedazo olvidado del interior, donde la noche parecía acostarse sobre la tierra y no volver a levantarse jamás. Cuando era niño, pasábamos vacaciones allí. Quedaban recuerdos sueltos. El porche crujiendo, el sonido de los grillos, mi tía Clarice llamando desde la cocina y los cerdos en el chiquero detrás del cobertizo, siempre inquietos, siempre empujándose, siempre arrancando de la tierra un olor a lodo y hierro. Yo odiaba aquel chiquero. Nos miraban como gente enferma. Después de que mi tía murió, el tío Mauro cambió. Se volvió más seco, más flaco, con una sombra honda bajo los ojos. Cortó el contacto con todo el mundo, dejó de ir al pueblo, y los vecinos empezaron a decir que vendía carne a un frigorífico clandestino o que hacía rituales antiguos con restos de animales. Eran historias de campo, pensé, cosas que crecen cuando se habla demasiado y se mira demasiado poco. Aún así, cuando acepté ir hasta allí, sentí un pinchazo extraño, como si algo dentro de mí reconociera el error antes que la razón. El golpe en el costado de la camioneta se repitió, más fuerte esta vez. Luego escuché un arañazo de uñas o pezuñas en la carrocería, un sonido desesperado y bruto, raspando el metal como un cuchillo sin filo. Mi primo Leo, que viajaba conmigo, se encogió en el asiento del pasajero. Era hijo de una hermana de Mauro y se había criado en la ciudad, sin darles mucha importancia a las historias de la familia. Era el típico tipo que se ríe de todo hasta el momento en que deja de reír. «Hay algo ahí al lado», susurró. «No hay nada», mentí, con la garganta seca. El arañazo cesó. El silencio que siguió fue peor. No era el silencio normal del campo, lleno de insectos y viento. Era un vacío, como si todo el camino hubiera sido tragado por algo que contenía la respiración. Entonces vimos la tranquera de la finca. Estaba de par en par, balanceándose lentamente con el viento. El candado colgaba roto, partido en 2. En el poste de la cerca, alguien había clavado un pedazo de madera con pintura roja chorreada. Cuando los faros iluminaron el cartel, alcancé a leer las palabras torcidas, casi infantiles, escritas con prisa: «No entrar de noche». Leo soltó una risa nerviosa. «¿Qué clase de tontería es esta?». Intenté convencerme de eso. La finca criaba cerdos. El tío Mauro siempre había criado, solo que había algo en el sonido que no parecía animal, parecía hambre, un hambre sin fin. Empujé la camioneta dentro de la tranquera y seguí despacio por el camino de tierra. La casa surgió en lo alto del pequeño cerro, como una mancha oscura contra la noche. Las ventanas apagadas, el porche entregado al viento. A la izquierda,
el cobertizo, a la derecha, el chiquero. Y fue del chiquero de donde vino el olor. No solo estiércol o lodo, sino un hedor viejo, espeso, de carne podrida, sangre seca y herrumbre. El tipo de olor que entra en la boca. Bajé del auto con una linterna en la mano. El haz de luz cortó la oscuridad y encontró primero el suelo apisonado, luego marcas profundas de pezuñas en el barro, después una huella de arrastre que iba del chiquero al porche de la casa. No eran rastros de cerdo, parecían haber sido hechos por un cuerpo pesado siendo arrastrado hacia el monte. Tu tío dejó esto abierto, dije, más para mí que para Leo. Él no respondió. Estaba mirando fijamente al chiquero. Los cerdos estaban ahí dentro, pero no eran los mismos que yo recordaba. Incluso dudo en llamarlos cerdos. Eran enormes, de pelaje espeso y sucio, con la piel marcada por cicatrices circulares y costras oscuras. Los vientres les colgaban pesados sobre las patas. Algunos tenían los ojos casi blancos, opacos, como si la ceguera los hubiera vuelto más violentos. Uno de ellos yacía de lado, inmóvil, y los otros lo mordisqueaban con una prisa voraz, arrancándole pedazos con la tranquilidad de quien ya había hecho aquello muchas veces. El sonido era húmedo, insistente, y el chasquido de los huesos bajo sus dientes me retumbó en el estómago. Leo apartó el rostro asqueado. ¡Qué infierno! La puerta principal estaba entreabierta. El interior de la casa olía a moho, queroseno y algo más, algo putrefacto. La cocina estaba sucia, con ollas arrojadas en el fregadero, platos con restos secos y moscas muertas pegadas a los azulejos. Sobre la mesa había 3 platos vacíos y un cuchillo grande manchado de un marrón oscuro. Había marcas de dedos en la madera, como si alguien hubiera agarrado con fuerza la superficie para no caer. «Papá», llamó Leo, pero su tono ya era más un susurro que un llamado. «Nada». Subimos por el pasillo estrecho. Las tablas del suelo gemían bajo nuestros pasos. A medida que nos acercábamos al cuarto del tío Mauro, un ruido empezó a crecer detrás de la pared. No era el sonido de alguien caminando, era como uñas o dientes raspando desde dentro de la madera. La puerta del cuarto estaba cerrada con llave. Golpeé 2 veces y llamé a mi tío. Ninguna respuesta. Entonces apoyé el hombro y empujé. La puerta cedió con un crujido seco, abriéndose a una habitación oscura y sofocante, en la que el aire parecía estancado desde hacía días. Mi tío estaba sentado al borde de la cama, dándonos la espalda. «Dios mío», murmuró Leo. El cuerpo de Mauro estaba encorvado hacia adelante, los hombros temblándole levemente. Pensé que estaba llorando o sufriendo alguna especie de convulsión, pero cuando di un paso más, vi que sostenía algo entre las manos, un frasco de vidrio. Dentro había dientes, muchos dientes, dientes de animales y de personas, mezclados en una masa blanquecina, pequeños como granos y otros demasiado largos para cualquier cosa viva que yo conociera. «Daniel», dijo sin volver el rostro. Su voz sonó ronca, áspera, como si no usara palabras desde hacía semanas. «Llegaron tarde». Un ojo apenas se abría. La boca, agrietada en las comisuras, parecía hundida por un dolor muy antiguo. «Cierren la puerta», dijo, «y no dejen que la luz del porche entre. Ellos ven mejor con claridad». Leo tropezó hacia atrás y yo apunté la linterna a la ventana. Del otro lado, muy cerca del vidrio, apareció un hocico deformado, mojado, pegado a la madera. Un ojo pálido surgió enseguida, siguiendo el movimiento de la luz. El animal respiraba rápido, como si estuviera excitado. Entonces vi los dientes. No eran dientes de un cerdo común. Eran demasiado largos, demasiado torcidos, finos como agujas, y algunos tenían manchas rojas adheridas en las puntas. La bestia abrió la boca y apoyó la lengua en el vidrio con una lentitud obscena, dejando un rastro húmedo. Mauro se puso de pie de un salto y apagó la linterna de la mesa con un golpe. La oscuridad cayó sobre nosotros como agua helada.
No miren por la ventana, siseó. No llamen, no enciendan nada. Aprenden. Algo pesado se movía allá arriba, arrastrando el cuerpo lentamente sobre las tejas. El sonido me erizó toda la piel. Mauro nos arrastró fuera del cuarto y cerró la puerta, trabándola por dentro con un cierre improvisado de hierro. La casa estaba ahora casi completamente a oscuras, salvo por una rendija de luz roja que venía del fondo del pasillo. En la sala noté una especie de altar improvisado. Velas apagadas, sal derramada, fotografías antiguas, una palangana con agua oscura y un collar de cuero colgando de una estaca. Al lado, un saco de tela se retorcía levemente, como si algo dentro aún respirara. ¿Tío?, volvió a preguntar Leo, pero ahora había puro miedo en su voz. Mauro nos empujó hacia la cocina. Si quieren entender, primero ayúdenme a cerrar el cobertizo. Después les explico. Mauro, hay algo intentando derribar la casa. Mauro tomó una escopeta vieja apoyada detrás de la puerta. Verificó si estaba cargada e hizo una seña para que lo siguiéramos. Fuimos por detrás, pasando por un área de tierra batida donde había más marcas en el suelo, además de restos de alimento esparcidos y huesos pequeños, blancos, demasiado limpios. El olor allí era casi insoportable, una mezcla de sangre fresca, heces y carne expuesta al sol demasiado tiempo. Pero era de noche, y eso lo volvía aún más incorrecto. El cobertizo quedaba a pocos metros de la casa. Las tablas de la pared estaban hinchadas por la humedad y la puerta de madera había sido reforzada con barras de metal. Mauro se acercó a la cadena con las manos temblorosas. Antes de abrir, nos miró y dijo muy despacio: si algo sale de ahí, no le disparen primero a la cabeza. Primero miren los ojos. Si los ojos son blancos, ya están perdidos. Si son negros, corran. La puerta se abrió con un chirrido que me hizo apretar los dientes. El interior del cobertizo estaba dividido en dos partes. La primera parecía un depósito de herramientas, sacos de alimento, comederos de metal y cajas de madera apiladas. La segunda, separada por rejas, era un compartimento oscuro donde solo pude distinguir formas grandes moviéndose lentamente. También había una puerta al fondo, entreabierta, de donde salía una ráfaga de aire frío y húmedo, como el soplo de una cueva. Mauro apuntó el arma hacia la oscuridad. Están demasiado callados. No escuches, no respondas, ellos imitan. El tiro hizo estallar el silencio en pedazos, y una ráfaga de gritos respondió de inmediato desde adentro. No eran gritos de animal. Había algo muy humano en ellos, algo de desesperación y dolor. La puerta se abrió de par en par, y lo primero que salió de allí fue un olor tan fuerte que me hizo retroceder con ganas de vomitar. Después vino la cosa. Era un cerdo, o lo que quedaba de uno, gigantesco, con el cuerpo cubierto por una piel rosada y abierta en grietas, como si hubiera sido cocido y descosido durante días. El hocico era demasiado aplastado, y la boca se abría en una amplitud imposible, llena de dientes humanos. Sí, dientes humanos, estoy seguro. Filas asimétricas, algunas torcidas, otras rotas, plantadas donde deberían existir colmillos o molares. Los ojos, negros como carbón mojado, brillaban con una inteligencia enferma. Y cuando levantó la cabeza, reconocí colgada del cuello una cadena con un dije oxidado, la alianza de matrimonio de mi tía Clarice, sujeta a un alambre. Leo gritó. Mauro disparó otra vez, alcanzando el hombro de la criatura. En lugar de caer, avanzó con una velocidad absurda. El impacto derribó a mi tío al suelo y la bestia clavó los colmillos en su brazo. El sonido fue horrible, un chasquido húmedo, seguido de un alarido que parecía salir de alguien siendo partido en dos. Yo agarré una azada apoyada contra la pared y descargué un golpe ciego contra la cabeza de la criatura. Sentí el peso del golpe atravesando el mango, pero ella solo giró el rostro y me miró. En ese momento vi la peor cosa de mi vida.
En el fondo de los ojos negros de aquel animal había un reflejo mínimo, humano, como si todavía hubiera alguien vivo allí dentro, atrapado detrás del hambre. La criatura soltó el brazo de Mauro y huyó hacia la noche, atravesando el costado del cobertizo con una facilidad imposible, como si las tablas fueran papel. Entonces los otros empezaron a salir, 1, 2, 5, quizá más. Cerdos de distintos tamaños, todos cerrados, algunos con pequeños cuernos brotando donde no debían, otros sin orejas, otros con cicatrices abiertas que se movían como bocas. Se esparcieron por el patio, olfateando el aire, y entonces entendí que el sonido que escuché al principio no era solo hambre, era alivio, como si estuvieran esperando a que se abriera la puerta correcta para por fin salir. ¡A la casa!, gritó Mauro, con el brazo ensangrentado colgando a un lado del cuerpo. ¡Ahora! Entramos por la puerta de atrás y la cerramos por dentro, pero la madera ya empezaba a temblar con los impactos del otro lado. Algo o alguien se lanzaba contra toda la casa, probando las paredes, la parte trasera, las ventanas. En la cocina, Mauro metió el brazo herido en el fregadero y abrió el grifo con fuerza. El agua salió roja. Maldijo, arrancó un paño de cocina y se vendó la herida apretando los dientes. ¿Qué son esas cosas?, preguntó Leo, caminando en círculos como un animal acorralado. Mi tío lo miró con un cansancio tan antiguo que parecía tener 30 años más en el rostro en lugar de 50. Son lo que pasa cuando se deja que el hambre ande suelta demasiado tiempo. Perros desaparecidos. Cuando fui a ver, los cerdos estaban más grandes, más agresivos. Uno de ellos abrió el pecho de un ternero solo. Otro se comió los ojos de un peón que entró borracho aquí. Intenté vender todo, cerrar la finca, pero ya era tarde. Decía que cuando el hambre era alimentada con demasiada carne y demasiado miedo, aprendía el camino de regreso. Vi entonces que su piel estaba cubierta por pequeños trozos de tela, como si se hubiera echado encima de ropa rasgada, y entre los pliegues había un mechón de pelo gris. No era del animal, era de alguien. Mauro alzó la escopeta y disparó. El cerdo cayó, pero no como un animal muerto. Cayó retorciéndose, jadeando, como si el disparo solo hubiera interrumpido un intento de levantarse. No basta con matar, dijo, temblando. Vuelven mientras haya hambre. No son solo los otros. Y entre los registros, frases repetidas. No dejar parir a la cerda madre. La cuarta esquina no puede abrirse. Si escuchas la voz del muerto, ya es tarde. Me mostró una página específica. Casi al final, había una foto descolorida de mi tía Clarice, con los ojos tachados con tinta. Debajo, la frase, ella eligió alimentar. Me volvió a dar la dirección y dijo que era urgente. Y si sienten el olor de sangre nueva, intentarán cambiar de casa. No los dejes entrar. La cerda madre no es la más fuerte, es la más vieja y no está en el chiquero. Levanté los ojos despacio. Entonces, ¿dónde está? Era una mujer muy delgada, encorvada, vestida con ropa rota y empapada de barro. El rostro estaba casi irreconocible, cubierto por placas oscuras de suciedad y sangre seca. Pero los ojos eran humanos. Reconocí aquellos ojos antes de que mi cerebro pudiera aceptarlo. Mi madre con lo que quedaba de ella. Leo soltó un sonido ahogado, medio sollozo, medio grito. No. Cuando habló, su voz salió baja pero perfectamente clara. Hijos, dijo, llegaron tarde para la cena. Cuando la luz golpeó su cuello, vi marcas profundas de mordidas, antiguas y recientes, cerrándose alrededor de la garganta como un collar de dientes. No eres ella, dije, aunque una parte de mí seguía implorando que lo fuera. Ella inclinó la cabeza con una calma grotesca. Lo fui, respondió, durante un tiempo. Lo empujó contra el armario con un movimiento seco.
y la madera explotó detrás de él. Leo corrió hacia la puerta de atrás, pero antes de alcanzar la salida, algo golpeó desde afuera y el cerrojo estalló. Un cerdo entró por la puerta rota, deslizando el cuerpo casi de costado y clavó los dientes en la pierna de Leo. El grito de Leo sigue resonando en mi memoria. No fue solo dolor, fue la comprensión súbita de que lo estaban arrancando hacia algo sin retorno. Corrí con la azada y golpeé al animal en la espalda, luego otra vez, sintiendo las vibraciones atravesarme los brazos. Soltó a Leo por un segundo, lo suficiente para que mi primo se arrastrara hasta el fregadero, sangrando demasiado. La cosa que era mi madre se volvió hacia mí y sonrió con la boca llena de herrumbre y humedad. «Aún no entiendes», dijo. «No vinimos a buscarlos, vinimos a mostrarles». Un sonido que venía de debajo de la casa, no del techo ni del cobertizo, debajo, un gruñido profundo, cavernoso, seguido de un crujido sordo, como si el suelo se estuviera partiendo desde adentro hacia afuera. Mauro palideció de una forma aterradora. «No, no, no, no». Intenté detenerlo, dijo. Intenté detenerlo cuando ella empezó a parir. Lo que salió de debajo de la casa no parecía caber en ninguna categoría del mundo. Era una masa de carne húmeda y piel estirada, con un hocico enorme y sin pelos, apoyado en patas demasiado torcidas. Había decenas de ojos, algunos abiertos, otros cosidos a medias, como si varios cuerpos se hubieran fusionado en un solo ser hambriento. Entre los pliegues de carne, reconocí dedos humanos, dientes, trozos de oreja, una cadena de reloj, un botón de camisa, una trenza de cabello. La criatura respiraba como una forja, y en el centro de ella, atrapada entre capas de carne, estaba la cabeza de una mujer mayor, con los labios secos, los ojos quemados de blanco. Abrió la boca y habló con una voz que salía de todas partes al mismo tiempo. «Aliméntenme». El cerdo que había mordido a Leo comenzó a girar en círculos, chillando con un pavor casi infantil. Mi madre, o su envoltura, retrocedió, pero no por miedo. Inclinó la cabeza como quien espera una orden. Fue entonces cuando entendí la peor parte de todo aquello. Los cerdos no eran los monstruos finales, eran apenas la forma en que el hambre encontraba un cuerpo. La cosa bajo la casa era más grande, más antigua, y había aprendido a usar personas como cercas vivas para crecer. Mi tía, mi tío, mi madre, quizás mi abuelo antes que ellos. Todos habían participado de algún modo. Algunos por miedo, otros por elección, otros porque el hambre convence con demasiada facilidad a quien ya está vacío por dentro. Mauro se levantó con dificultad y abrió el cuaderno por la última página, donde había un dibujo tosco del subsuelo de la casa. En el centro, una cruz trazada sobre un punto marcado en rojo. «Está ahí», dijo, señalando la trampilla escondida bajo la cocina. «La raíz. Si quemo la raíz, tal vez pare». Un aliento de moho y oscuridad subió desde el agujero. Allí abajo había una escalera estrecha y un corredor de tierra excavada. Parecía el interior de una tumba. Me entregó un galón de queroseno. «Si no regreso», dijo, «tú quemas todo». La puerta principal estalló en madera y pezuñas. Los cerdos invadieron la sala como una ola negra, deslizándose unos sobre otros, empujándose hacia la cocina. Mi madre abrió los brazos y recibió a los primeros con una calma terrible, como si formara parte de un ritual antiguo. Uno de ellos se lanzó hacia el sótano detrás de Mauro. Otro subió directo al cuerpo de ella y desapareció en la carne en movimiento. Agarré a Leo por el hombro, intentando arrastrarlo. Estaba en shock, pero aún respiraba. La sangre le empapaba la pierna y el rostro se le había puesto ceniciento. «Necesitas caminar», le dije, aunque no sabía si me escuchaba. La puerta del sótano, abajo, se cerró con un golpe.
Luego un grito de Mauro subió desde dentro de la tierra, un grito que comenzó humano y terminó en algo que no puedo nombrar. La criatura bajo la casa se contorsionó, toda la estructura crujía, parte del piso se hundió. Las paredes empezaron a abrirse en grietas finas, por donde salía un humo oscuro, grasoso, con olor a carne quemada. Entendí que ya no había vuelta atrás. Arrastré a Leo hasta la ventana de la cocina y lo empujé afuera, entre los vidrios rotos y la lluvia de barro. El patio estaba tomado por sombras en movimiento. Corrí tras él, casi resbalando en sangre y tierra, mientras la casa detrás de nosotros comenzaba a emitir un sonido grave y continuo, como el gemido de algo enorme despertando desde dentro del propio mundo. Cuando miré hacia atrás, vi la ventana de la cocina iluminada por dentro con un rojo enfermo. La silueta de mi madre apareció por un instante, inmóvil, mirándome directamente. No había odio en su rostro, había alivio. Y eso fue quizá lo más aterrador de todo, porque en medio de aquel horror parecía que por fin había dejado de luchar. La explosión vino del sótano. No fue una explosión limpia. Fue un desgarrón. El piso se levantó, la casa entera se abrió en dos, y una columna de fuego subió por la estructura de madera con un rugido de horno. Los cerdos huyeron en todas direcciones, chillando, corriendo hacia el monte, algunos lanzándose contra la cerca, otros cayendo de costado y retorciéndose como si el fuego estuviera quemando algo más allá de la piel. El resplandor iluminó todo el patio por un segundo y vi alrededor de la casa decenas de huellas humanas mezcladas con las huellas de los animales, como si aquel hambre hubiera caminado en dos formas durante mucho tiempo. Leo cayó al suelo otra vez, llorando y riendo al mismo tiempo, en una desesperación quebrada. Me arrodillé a su lado, pero no pude apartar los ojos de la casa en llamas. En el centro del fuego, por un instante imposible, vi la figura de Mauro en el sótano, o tal vez solo una sombra suya, levantando el rostro como quien finalmente acepta su final. Y detrás de él, una hilera de ojos blancos encendiéndose en el humo, uno por uno, como brasas. Cuando el techo se vino abajo, el sonido fue tan fuerte que me arrojó contra el barro. Me quedé allí, sin aire, con los oídos zumbando, viendo la casa del tío Mauro convertirse en una hoguera viva contra la noche. El olor a carne chamuscada invadió la finca. Los cerdos restantes desaparecieron en el monte, pero yo sabía, con una certeza tan profunda como el miedo que me congelaba, que eso no significaba victoria, solo dispersión. El amanecer llegó lento y gris sobre las ruinas humeantes. El cielo parecía enfermo. Encontré a Leo aún vivo, aunque febril y delirante. Tenía la pierna en carne viva, y cada paso era un gemido. No había rastro de Mauro, ni de mi madre, ni de ninguna respuesta que tuviera sentido. Solo cenizas, barro y marcas de arrastre que conducían hacia el monte cerrado. Antes de irnos, vi algo cerca de la tranquera, un letrero nuevo, clavado torcido en el barro. No estaba allí cuando llegué. Había sido puesto con un clavo oxidado y pintado con la misma pintura roja de antes, solo que ahora la frase era otra. Gracias por abrir. No pude mover las piernas durante un segundo. El viento sacudía el cartel y detrás de él el monte permanecía inmóvil, demasiado quieto, como si escuchara. Nunca volví a la finca. Leo sobrevivió, pero pasó meses diciendo que oía cerdos caminando dentro de las paredes de su cuarto. Mi madre desapareció sin dejar rastro, y el certificado de defunción de Mauro jamás fue emitido. La policía encontró solo restos carbonizados y un chiquero vacío. Ninguna explicación, ninguna prueba. Para todos, no fue más que un incendio en una propiedad rural abandonada. Solo que, a veces, en el silencio de la noche, siento de nuevo aquel olor. Lodo, sangre, madera quemada. Y entonces escucho la radio chisporroteando en voz baja,
como si una voz muy lejana estuviera probando el camino de regreso. Al principio pensé que era un recuerdo. Después me di cuenta de que venía del patio. Hoy vivo en la ciudad, en un apartamento del 5º piso, lejos de la tierra, lejos del monte, lejos de todo aquello. Pero hace 3 semanas, cuando desperté en medio de la madrugada, encontré marcas de barro en el balcón, pequeñas, profundas, recientes, huellas de pezuñas. Y junto a ellas, en la pared de vidrio de la sala, un reflejo que no era el mío, era el de un cerdo enorme parado detrás de mí. Cuando me giré, no había nada, solo la oscuridad de la sala, el olor imposible a tierra mojada y un hambre paciente respirando del otro lado de la puerta.